El cambio de política del Banco de Japón. Un hito epocasional. El reciente cambio de política del Banco de Japón BOJ constituye un hito epocasional y un evento que merece especial atención. El BOJ está a punto de comenzar a salir de la expansión de su balance sheet, hoja de activos, incluso podría estar preparándose para avanzar hacia una contracción moderada del mismo. En este momento, alguien podría preguntarse, ¿realmente es tan importante este suceso en Japón? La respuesta es sí, ya que tiene un significado epocasional en el ciclo económico. Este no es solo un problema de Japón. En el contexto global de la economía también tiene un valor de referencia crucial. Durante las últimas 3 décadas, la situación económica de Japón ha sido muy particular. Se habla comúnmente de los 3 decenios perdidos del país. Un periodo en el que casi no hubo buenas noticias, mientras que otros países experimentaron altibajos en sus ciclos económicos, con fases positivas y negativas tanto en ciclos cortos como largos. Además de oportunidades y retos derivados de avances técnicos, Japón se enfrentó solo a retos. Hasta ahora, cuando Japón ha comenzado a abordar sus problemas, sus ajustes de política económica han adquirido valor de referencia. Después de todo, antes de esto, la política económica del país nunca había experimentado un cambio de rumbo. En las últimas 3 décadas, Japón solo hizo una cosa: estimular su economía a través de diversas medidas como la emisión de dinero, la emisión de bonos, la expansión monetaria y la relajación cuantitativa QE por sus siglas en inglés. Desde la monetización del déficit fiscal implementada por el Banco de Japón durante la era de la Abenomics hasta el uso exhaustivo de todas las herramientas de política monetaria, Japón siempre intentó estimular su economía pero nunca logró revertir la situación. Ahora, en el periodo 2024 a 2025, especialmente con el BOJ a punto de comenzar la contracción de su balance sheet, este indicio tiene un significado extraordinario. Es como si una persona que durante mucho tiempo no comió lo suficiente comenzara ahora a hacer dieta. Por eso, este suceso tiene un enorme valor de referencia, y es la razón por la que insisto en resaltarlo. Detalles del cambio de política, venta de ETF y más allá. A mediados del 19 de septiembre, el Banco de Japón anunció que vendería los fondos de inversión cotizados ETF, por sus siglas en inglés, que poseía. Anteriormente, el BOJ había estado comprando grandes volúmenes de ETF relacionados con el índice Nikkei del mercado bursátil japonés. Durante mucho tiempo, esta operación comenzó en 2010 y se mantuvo durante casi 15 años, y ahora se produce el primer cambio de rumbo. Todos sabemos que, en el pasado, el Banco de Japón se centró en 3 acciones clave. 1. Compra de bonos del Tesoro japonés, monetización del déficit fiscal. La primera acción fue emitir dinero para comprar bonos del Tesoro japonés. Actualmente, el BOJ es el mayor titular de bonos del Tesoro japonés, con una tenencia que representa el 52% del total de bonos emitidos por el país. Esta es la manifestación típica de lo que se conoce como monetización del déficit fiscal. El BOJ emite dinero directamente, incluso omite el mercado secundario, no requiere que los bancos compren primero los bonos para luego hipotecarlos, y adquiere los bonos directamente en la puerta del Departamento de Hacienda, sin intermediarios que obtengan beneficios, mientras que el Banco de Japón se encarga de emitir dinero. El Departamento de Hacienda se encarga de emitir bonos, formando un modelo en el que compro todo lo que emites y emito todo lo que necesites. Este modelo ha perdurado durante 1 o 2 decenios. 2. Compra de ETF, medida clave de la relajación cuantitativa. La segunda acción fue la compra de ETF, una medida fundamental de la relajación cuantitativa. Cuando se habla de QE, la compra de bonos del Tesoro es una de sus formas, pero existen otras herramientas técnicas. En el caso del BOJ, sus operaciones centrales fueron la compra de bonos del Tesoro y acciones japonesas. El BOJ comenzó a comprar ETF de acciones japonesas en 2010. Durante los primeros 2 o 3 años, el volumen de compra fue relativamente modesto. A partir de 2013, aumentó la escala, y en 2016, con la implementación de la política de ultrarrelajación monetaria conocida como QQE por Quantitative and Qualitative Monetary y sino relajación cuantitativa y cualitativa, dentro del marco de la Abenomics, el volumen anual de compra de ETF por parte del BOJ pasó gradualmente de 3,3 billones de yen a 6 billones, luego a 8 billones y finalmente a 12 billones de yen. Gracias a estas compras fuerza bruta, el Banco de Japón se convirtió en el inversionista individual con la mayor tenencia de capitalización bursátil en el mercado japonés. Actualmente el valor de mercado de los ETF que posee representa más del 7% del total del Nikkei, sumado a los 52% de bonos del Tesoro japonés que detenta. Estos son los resultados de la larga relajación cuantitativa de Japón y la escala acumulada a lo largo de los años. Hasta la fecha, la venta de ETF, más allá del volumen, el significado del cambio de rumbo ahora. El Banco de Japón planea vender 330.000 millones de yen en ETF al año. Reducción de tenencia en REITs, otro indicador de cambio de política. Además de vender ETF, el Banco de Japón también comenzó a
reducir su tenencia en fondos de inversión en bienes raíces REITs, por sus siglas en inglés. Actualmente planea reducir 5.000 millones de yen al año en este tipo de activos, después de la burbuja inmobiliaria de Japón en los años 90. El mercado se sumió en una recesión. En respuesta, el BOJ comenzó a comprar activos relacionados con bienes raíces a través de canales de financiación no estándar como los trusts, brindando liquidez al mercado inmobiliario y actuando esencialmente como respaldo para salvar el mercado. En aquel momento, no solo las empresas inmobiliarias, sino también muchas empresas no inmobiliarias y particulares eran inversionistas clave en el mercado inmobiliario. Estas empresas enfrentaban dificultades operativas y altas deudas, por lo que el BOJ tuvo que respaldar a empresas manufactureras y otras industrias. Esta fue la razón por la que compró REITs en el pasado. Ahora, al reducir su tenencia en REITs, aunque el volumen es pequeño, el punto clave es el acto de comenzar a reducir. Significa que ha llegado el momento del cambio de rumbo en la política. El control de la curva de rendimientos YC según una política puesta al límite. Además, hay un concepto que no se puede omitir: el control de la curva de rendimientos YCC, por Yield Curve Control. Entre 2016 y 2018, Japón comenzó a implementar esta política de manera prioritaria. Aunque el YCC no fue inventado por Japón, Estados Unidos lo implementó primero. Japón llevó su intensidad al límite. ¿Qué es el control de la curva de rendimientos? En términos simples, el Banco Central no solo influye en el mercado a través de la compra y venta de bonos, sino que también determina directamente el rendimiento de los bonos, es decir, la tasa de interés. Normalmente, los inversionistas compran bonos basándose en sus expectativas sobre el rendimiento. Pero la lógica operativa del Banco Central es completamente diferente. El BOJ busca dominar directamente el rendimiento de los bonos a través de la compra y venta de estos instrumentos, y con ello influir en la tendencia de las tasas de interés del mercado en general. La práctica del Banco de Japón fue aún más directa. No solo compraba bonos, sino que también aseguraba que el rendimiento de los bonos cumpliera con el objetivo que se había establecido inicialmente. El objetivo del BOJ fue mantener el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años en 0%. Cabe agregar que el rendimiento de los bonos a 10 años es un referente clave en la política financiera global. Para el público en general, se puede aproximar a la tasa de interés básica del mercado. En otras palabras, el BOJ quería estabilizar las tasas de interés del mercado alrededor de 0% a través del IC. ¿Por qué el Banco de Japón tiene la palabra final? ¿Por qué el BOJ pudo determinar el rendimiento de los bonos? Por un lado, porque posee más de la mitad de los bonos del Tesoro japonés, lo que le otorga un poder de discurso absoluto en el mercado. Por otro lado, incluso antes de alcanzar esta escala de tenencia, el Banco Central ya podía controlar la situación gracias a su capacidad de emitir dinero sin límite. Basta con emitir dinero para comprar suficientes bonos y así reducir el rendimiento al nivel objetivo. Por ejemplo, si se quería reducir el rendimiento de 1% a 0%, el BOJ podía aumentar su tenencia de bonos sin límite hasta que el precio de los bonos subiera y su rendimiento bajara al valor objetivo. Frente a esta capacidad de compra ilimitada, ningún inversionista del mercado se atreve a operar en contra del BOJ, por lo que el Banco Central logra sus objetivos con facilidad. Ajustes graduales en el control de rendimientos y el cambio de rumbo de la política. No obstante, el control del Banco de Japón sobre el rendimiento de los bonos no ha sido inmutable, sino que ha ampliado gradualmente su flexibilidad. En 2018 permitió que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años fluctuara en el rango de 0,2%. En 2021 amplió el rango de fluctuación a 0,25%, pero seguía manteniéndose estrechamente alrededor de cero. En 2022 lo amplió aún más a 0,5%, brindando más espacio de ajuste al mercado. En julio de 2023 estableció un techo de rendimiento del 1%, no permitiendo superarlo, lo que suponía una ampliación notable en comparación con el 0,5%. En octubre de 2023 eliminó directamente el techo del 1%, permitiendo que el rendimiento fluctuara con mayor libertad.
Esta serie de ajustes envía una señal clara: el Banco de Japón ya no tiene la intención de fijar las tasas de interés rígidamente en niveles bajos. El alto coste de mantener tasas de interés extremadamente bajas a largo plazo. Mantener tasas de interés extremadamente bajas durante mucho tiempo entraña un costo muy elevado. Cuando un banco central establece las tasas de interés de manera forzada, en esencia se aleja de los principios del mercado. Es como anunciar al mundo que mi política monetaria no está determinada por el mercado, sino por el control subjetivo del Banco Central. Esta práctica de intervenir frecuentemente en el mercado daña gravemente la credibilidad de la política monetaria. Después de todo, la valoración del dinero se desvía del mecanismo de mercado y el Banco Central interviene mensualmente durante años. Por lo que el costo detrás de esta acción es incalculable. La apreciación del yen y el retorno de capitales a Japón desde que el Banco de Japón desreguló el control de tasas de interés. El yen ha mostrado una tendencia a la apreciación. La lógica detrás es sencilla. Antes el mercado creía que la economía japonesa estaba profundamente en dificultades y sin soluciones. Ahora, al ver que el Banco de Japón puede ajustar la política de manera oportuna y ya no se aferra a la tasa de interés cero, se da cuenta de que la economía japonesa ha mejorado y que el mercado de crédito está regresando gradualmente a la normalidad. Por lo tanto, el capital comenzó a fluir nuevamente hacia el mercado japonés. Tanto la compra de bonos corporativos como la inversión en el mercado bursátil Nikkei se han convertido en opciones para los inversionistas globales. Warren Buffett, por ejemplo, tomó recientemente grandes préstamos en bonos japoneses y adquirió acciones de las 6 principales empresas comerciales japonesas. Su decisión de entrar en el mercado en este momento y no antes se debe precisamente a que vio esta tendencia. Ikikukue, etapas de la larga política de inyección de liquidez. De hecho, políticas como el YS control de la curva de rendimientos, el motor central. ¿Por qué Japón cambia de rescate del mercado a reducción de tenencia? ¿Cuál es el motor central detrás de este cambio? ¿Por qué antes el Banco de Japón rescataba el mercado y ahora elige reducir su tenencia de activos? La respuesta es clara: Japón ya cuenta con las condiciones para reducir su tenencia. Si la economía siguiera en recesión, la deuda estuviera a punto de colapsar. El ratio de apalancamiento fuera alto, la carga crediticia de los hogares fuera pesada y las empresas tuvieran dificultades operativas. ¿Se atrevería el Banco de Japón a reducir su tenencia de activos con facilidad? Sin duda. Habría continuado con el ritmo anterior de comprar todo. El valor de referencia de la economía japonesa. Su unicidad en las últimas 2 décadas. El valor de referencia de la economía japonesa radica precisamente en su unicidad durante las últimas 2 décadas. El Banco de Japón, los gobernadores sucesivos, los economistas, los funcionarios y académicos de la antigua oficina de finanzas que luego se fusionó con otros departamentos económicos, el gobierno e incluso el primer ministro, todos se centraron en una sola cosa: estimular la economía a través de políticas de relajación. Casi no hubo energía ni recursos para realizar otros ajustes. Por eso, en los últimos años, Japón ha tenido una voz débil en el escenario económico global. Algunos dicen que Japón eligió el camino equivocado, pero en realidad no fue que eligiera mal el rumbo, sino que estuvo ocupado durante mucho tiempo llenando el agujero económico del pasado. Señales de mejora de la economía japonesa. 3 datos clave con qué base se dice que la economía japonesa ha mejorado. Basta con mirar 3 datos clave. 1. Finalmente, los precios comenzaron a subir. Durante mucho tiempo, Japón estuvo atascado en la deflación, formando una espiral deflacionaria de bajos ingresos, bajos precios aún menores ingresos, incluso con grandes inyecciones de dinero para estimular la economía. Nunca logró revertir esta situación. En los 2 años después de la pandemia, los precios japoneses no solo comenzaron a subir, sino que el incremento fue notable. Tanto el Banco de Japón como la mayoría de los bancos centrales globales tienen un objetivo de inflación del 2%, mientras que otros países como Estados Unidos se esfuerzan por reducir la inflación que supera el 2%. Japón pasó años intentando elevar su inflación al 2% sin éxito. Ahora el índice de precios al consumidor IPC japonés no solo superó el 2%, sino que en su punto más alto incluso pasó del 3%. El IPC central, que excluye alimentos y energía, se mantiene actualmente alrededor del 25%, cumpliendo de manera estable el objetivo de inflación del Banco Central. Esto es, sin duda, agua bendita en tierra seca y una señal central de la mejora económica. 2. Mejora simultánea de salarios y tasa de empleo. Junto con el aumento de los precios, los salarios también registraron un crecimiento continuo. El año pasado ya hubo un incremento notable y en las temporadas de primavera y otoño de este año, el aumento promedio de los salarios alcanzó el 57%.
Al mismo tiempo, la tasa de desempleo cayó drásticamente. Antes, los jóvenes japoneses tenían una tendencia a darse por vencidos, llamados coloquialmente hikikomori de pinchen en chino, refiriéndose a una generación apática. Pasaron de ser los hombres de la era Showa, dinámicos y ambiciosos, a esta generación apática no por elección voluntaria, sino porque la alta tasa de desempleo y la escasez de oportunidades laborales los obligaban a trabajar en tiendas de conveniencia y luego encerrarse en casa obsesionados con la cultura anime y menge. Ahora, la tasa de desempleo japonesa ha bajado al 2,5%. Es importante recordar que, cuando Estados Unidos tenía una alta inflación y necesitaba prevenir el sobrecalentamiento económico, su tasa de desempleo también estaba alrededor del 3%, un nivel considerado bajo. ¿Qué significa una tasa de desempleo del 2,5%? Desde la perspectiva de la economía occidente, esto está cerca del empleo pleno. Las empresas tienen más dificultad para contratar personal, y los trabajadores tienen más oportunidades de reinsertarse en el mercado laboral. Esto es especialmente notable en la tasa de empleo de los jóvenes, especialmente entre quienes tienen educación secundaria o superior. 3. Amplio espacio para ajustes políticos. Muchos países se preocupan por una inflación demasiado alta, pero Japón no tiene esta preocupación. Después de todo, su inflación acaba de alcanzar el objetivo y está muy lejos de sobrecalentarse. Por lo tanto, el ajuste político actual del Banco de Japón tiene suficiente margen de maniobra. En términos simples, vender 330.000 millones de yen en ETF al año tiene un impacto mínimo en el mercado. Esto refleja precisamente la ventaja actual de la economía japonesa. Ha pasado de rescatar el mercado de manera pasiva a ajustarse de manera activa y tiene la capacidad de soportar las pequeñas fluctuaciones derivadas de estos ajustes. La economía japonesa, como un joven que recupera su vitalidad. Se puede decir que la economía japonesa actual es como un joven que recupera su vitalidad, aunque acaba de salir de la depresión y puede haber algunas dificultades por delante. Cada día se ve una esperanza mayor que el día anterior. Las personas de entre 30 y 40 años frente a la pantalla pueden sentir lo mismo. El entorno económico de cuando eran jóvenes no era necesariamente mejor que el actual, pero los recuerdos son llenos de felicidad. El núcleo de esto es que el futuro es prometedor. Japón probablemente está entrando en una etapa similar, la retardación de la política financiera y el punto de inflexión económico. Es importante tener en cuenta que la política financiera suele tener un efecto retardado cuando la economía está en depresión. Primero es necesario resolver los problemas centrales para que la política pueda ajustarse gradualmente. Cuando la economía mejora, el cambio de rumbo de la política también llega después del ritmo real de la recuperación. Por lo tanto, cuando el Banco de Japón comienza a desregular el control de tasas de interés y a reducir su tenencia de activos, esto indica precisamente que el punto de inflexión económico ha aparecido de manera clara. Enseñanzas de la experiencia japonesa. De la experiencia de Japón podemos extraer una enseñanza: no debemos cruzar el río probando el agua de manera ciega, ni marcar el barco para buscar la espada de forma mecánica, expresión china que significa adherirse a métodos obsoletos. Las rutas económicas de cada país son diferentes, y todas tienen sus propias lecciones y retos, pero el proceso de Japón, desde los 3 decenios perdidos hasta salir gradualmente de la depresión, sin duda brinda un ejemplo de gran valor de referencia para la economía global.